Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, según el horario en el cual estén viendo este videíto. El día de hoy vamos a conversar con Ana Paola sobre un tema interesante, que es la continuación de lo que hemos platicado en otros videos sobre distintos modelos terapéuticos. Entonces, pues le doy la bienvenida a Ana Paola. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, pues muchas gracias. Otro nuevo video más sobre, ahora la Gestalt y que está bien padre aprender un poquito más acerca como de estas diferentes formas de terapia y que a ver qué nos convence más en cuestiones de terapia y qué nos ayuda más todavía, ¿no? Perfecto. Pues vamos hoy a platicar sobre una de las terapias más reconocidas, por decirlo de alguna manera, aunque científicamente hablando no es tan reconocida. Es un poco como lo que le acontece al psicoanálisis. Ujú, Está un poco desvinculado con el aspecto científico, aunque sabemos que pues también la ciencia tiene sesgos y obedece a ciertas ideologías. Y ujú. bueno, a veces estar por fuera de la ciencia en la época actual no necesariamente es tan negativo como en otros momentos. Entonces, la terapia gestal se conoce como terapia humanista o terapia existencial o terapia de la tercera ola, porque la primera ola sería el psicoanálisis, la segunda sería como la oposición, que es el cognitivo-conductual, y una tercera sería el humanismo, que es como una opción intermedia, por decirlo así, en donde se toman en cuenta algunos aspectos biológicos, científicos, y a la par se toma en cuenta aspectos filosóficos. La terapia gestal me parece maravillosa. Inicialmente yo me consideraba psicoterapeuta gestalt porque la psicoterapia como tal se alimenta de filosofías, por ejemplo, del budismo, del taoísmo, también de alguna manera se vincula con la meditación, con lo que ahora se conoce como el mindfulness. Ujú. Entonces, tiene mucha sabiduría dentro de la técnica o la práctica de este modelo terapéutico y me parece que justo por eso me encantó. Entonces, ahorita iremos platicando un poquito sobre las técnicas que se utilizan. No sé si alguna vez te ha tocado estar en terapia gestalt. No, como tal, terapia gestal no lo había escuchado mencionar. Sin embargo, en el área de diseño gráfico ya hay un nombre como tal referente a lo que es Gestalt, ¿no? Cómo el cerebro lo analizan y puede vincular las formas de acuerdo a ciertas figuras y las une o las desune o cómo las programa y las acomoda. Y eso a mí me lo enseñaron en la escuela, ¿no? En la universidad hay toda una teoría de la Gestalt de cómo el cerebro funciona y cómo ve formas y cómo las acomoda. Entonces, yo ya había estudiado un poco de la Gestalt, pero en el área de la imagen, ¿no? De la figura, forma y todo este sustrato. Excelente. Sí, evidentemente la terapia gestal, digamos que da su nombre a lo que después vendría siendo perdón, la teoría de la Gestalt da su nombre a lo que luego vendría siendo la terapia de la Gestalt, bajo el presupuesto o la máxima de que eh, el todo es más que la suma de sus partes. Ujú. Es decir, el ser humano es un todo que no puede ser analizado de manera eh, a- Individual. individual, específica, porque ello evidentemente generaría un sesgo. Ujú. Entonces, ese es como lo principal y que además es un todo, no solo en sí mismo, sino que es un todo con el entorno, con el ambiente. Entonces aquí ya también se empieza a tomar en cuenta pues el contexto, con Ujú. quién vives, cómo es tu familia, en qué ciudad estás, y eso evidentemente enriquece muchísimo la perspectiva terapéutica, porque no es lo mismo una persona que acude a psicoterapia en Argentina, que en Alemania, que en México, el contexto es diferente, la situación socioeconómica también. Entonces, creo que en ese aspecto es muy enriquecedor tratar de analizar persona por persona. Evidentemente, al ser persona por persona, es más complicado, que bueno, ya lo veremos en la parte final
que es parte de lo que no les gusta a muchos con respecto a esta terapia, es muy complicado en ocasiones sacar verdades genéricas o que apliquen para todos, porque precisamente se busca un poco respetar la individualidad de cada una de las personas que acuden a este tipo de terapia. El origen podríamos definirlo como que surge a partir de una combinación de saberes de, por un lado, Fritz Perls, que es como el principal exponente que se conoce de esta terapia, que él era psiquiatra y también era psicoanalista. De hecho, pues en esa época era un poco como lo habitual ser psicoanalista, no había como otra cosa. Sin embargo, posteriormente pues se aleja por completo del psicoanálisis, o bueno, no, quizá no por completo, pero sí drásticamente. Y la otra exponente principal es Laura Peirce, que es su esposa y que ella era también psicoterapeuta. Posteriormente se puede encontrar también como uno de los originales, Paul Gottman, que de alguna forma lo que hicieron fue, primero Fritz Perls y Laura Peirce sacan un libro, el libro se llamaba Ego, Hambre y Agresión, una revisión a la teoría y el método de Freud, y posteriormente Paul Gottman lo que hace es establecer como más claramente cuáles serían como los principios a partir de los cuales este modelo terapéutico trabaja. Esto ocurrió más o menos entre 1940 y 1950, aunque el libro específico que acabo de mencionar surge o lo escriben o lo publican en 1942. Estaríamos hablando aproximadamente desde hace 82 años que surge este modelo terapéutico. Principalmente Fritz Perls lo que hizo fue viajar por el mundo, se empapó de la filosofía oriental, y a partir de ello, regresando a Estados Unidos, fundó como el instituto. Luego se dividió y su esposa se quedó como con una parte. Ya ves que Estados Unidos es muy amplio, entonces hicieron como una parte en el centro y una parte en la costa este. Y él se quedó en la costa este, la esposa se quedó en la parte central de Estados Unidos y se hicieron como dos tipos diferentes de psicoterapia, aunque basados un poco en la misma, sí, en las mismas reglas, por decirlo así. Esta terapia es mucho más corporal y en esta terapia es muy usual que puedas agarrar un cojín y darle de trancazos de repente gritar, porque de alguna forma lo que intenta en este modelo terapéutico, tanto Fritz como Laura Peirce, es permitir que nos reconectemos con el cuerpo. Uno de los principios básicos que todos conocemos relacionado con la filosofía socrática es que Sócrates introduce, o Platón a partir de la imagen de Sócrates, la idea de que tenemos un cuerpo y que tenemos un alma. Este dualismo se conoce. Sin embargo, posteriormente Michel Foucault menciona que una de las cosas que más daño le han hecho al ser humano, dice Foucault, o decía Foucault, es justo la introducción que Sócrates hizo de que tenemos un cuerpo y un alma, porque desde esa perspectiva el alma es como lo genial, lo maravilloso, y el cuerpo es solo como un envase. Y entonces eso generó una disociación de las personas en donde valoraban el alma como esa cosa esencial que nos define y despreciaban el cuerpo. Y entonces Foucault lo que decía es que en realidad lo que convendría es reconciliarnos con el cuerpo, y la terapia Gestalt se enfoca mucho también en ese aspecto, en reconciliarnos con nosotros, con nuestro cuerpo, con quienes somos, y no necesariamente cuestionar lo que somos y tratar de corregirlo, sino aceptar lo que somos y tratar de que el entorno también lo acepte. Entonces es como una explosión con respecto a la parte terapéutica, porque la parte terapéutica psicoanalítica, en términos generales, parte de la idea de que somos terribles y que entonces hay un chorro de cosas que corregir. Y desde la perspectiva de la Gestalt es igual no somos tan terribles, o aceptando sin conceder que lo seamos, igual y se vale que seamos así, y simplemente hay que aceptar las consecuencias de nuestros actos. Entonces crea
como una alternativa, porque empieza, sin hacerlo tan directamente como otros modelos que después veremos, empieza un poco a cuestionar al sistema Ujú. y lo que el sistema nos dice y lo que el sistema nos indica que deberíamos hacer, que deberíamos pensar, que deberíamos sentir. Y entonces por eso me parece maravilloso, porque es un tercer camino, que no es un poco lo que dice mi ello, mi yo, mi super yo, ni es por el otro lado lo que dice la ciencia, sino es más bien lo que a lo mejor digo yo y que choca contra el sistema y que a lo mejor propicia que cuestionemos al sistema. Ok. ¿Cómo ves? ¿Más o Entonces, menos te suena? sí, sí. De hecho, como reformulando de los capítulos también anteriores, entonces, em, o sea, lo que era al principio con la primera teoría de ¿cuál era? Bueno, primero fue la cognitivo-conductual. No, esa fue la segunda, ¿no? La segunda. La primera sería el psicoanálisis. El psicoanálisis. Entonces, en el psicoanálisis, em, manejaba más como la conciencia, el alma y el análisis solamente interno de uno como persona, y no tanto tal cual del contexto o del entorno. Ya en el siguiente, que es el psicoanálisis, el entorno era lo que te volvía a ti como individuo o lo que eras. Y ya Más bien, ajá, no, digamos, lo primero sería la filosofía, que ujú, trata de explicarse el por qué somos como somos. Luego viene la medicina, que de alguna manera nos explica la parte biológica y trata de encontrar en eso biológico lo que somos. ujú, Dentro de la medicina, que está Sigmund Freud, que era neurocirujano, él digamos que se va un poco por otro lado y él dice, bueno, es que a lo mejor no todo es biológico, a lo mejor hay algo allá dentro de nuestro cerebro que nos está generando que seamos como somos. Y a lo mejor mucho de eso se forjó en nuestra infancia. Y ujú. entonces es cuando él habla del ello, del yo, del super yo y de las circunstancias de nuestra infancia que nos van generando, pues, quiénes somos, ¿no? Okey. Infancia es destino. Después, como en contraposición de eso, viene lo cognitivo-conductual, que dice, bueno, más allá de la infancia, pues a lo mejor mucho de lo que hacemos tiene que ver con lo que pensamos, con cómo gestionamos las emociones y con cómo nuestras acciones se convierten en hábitos y trata de alguna forma, sin ahondar tanto en el yo, el ello, el super yo y en la infancia, de dar soluciones un poco Más más concretas. prácticas, un poco más concretas, exacto, Es sin como irle ahondar agregando tanto. cositas de acuerdo a lo que ya tenías. O sea, si ya tenías esto, ahora le vamos a cambiar esto y vamos a ir modificando para hacerlo más efectivo, ¿no? Al final del día ha sido como un proceso donde poco a poco se ha ido puliendo una técnica o quitando cosas para poder mejorar el proceso de entendimiento del ser humano y para que él pueda resolver sus problemas de una mejor manera. Así es. Entonces, como todo avance humano, generalmente surge el nuevo paso como una contraposición a lo previo. Y Ujú, luego surge otra cosa que intenta complementar lo previo. Y entonces la Gestalt sería como esa otra cosa, ¿no? Que después de lo cognitivo-conductual, o más o menos a la par en cuanto a fechas, nos dice, porque todo esto más o menos se traslapa un poco entre lo cognitivo, o sea, en fechas, un poco ujú. entre lo cognitivo-conductual, el psicoanálisis, porque todo sigue estando vigente. O sea, no es que de repente la gente dice, bueno, ya no utilicemos psicoanálisis y vayámonos todos a lo No cognitivo-conductual. es No, lineal, unos se no fue una quedaron. evolución específicamente de las líneas, sino que se fueron las vertientes y algunas personas dijeron, creo que mejor le quito esto, y le cambio esto, y le modifico esto. Es como la religión. Así es, así es. Ujú, Al final cada quien fue creando sus propios entornos ujú, terapéuticos, en este caso, y fue teniendo sus propios adeptos y fue teniendo sus propios críticos, ujú. y entonces esto iba fomentando que se generaran nuevas propuestas. Después de la terapia Gestalt, lo que veremos en otro programa sería la psicología positiva, Ujú, y luego veríamos prácticas narrativas en otro programa, que no son todas. Se calcula que hay al día de hoy 200 distintos tipos de terapia. Estos son como los pilares
y a partir de ello pues se van generando nuevas combinaciones. Por eso es más o menos relevante entender los pilares. Si hay tantas formas de tener una terapia, ¿cómo saber? O sea, si yo llego y de hecho apenas estoy como entendiendo todo esto y que hay tantos tipos de terapia, tengo que ir e investigar como todos los tipos y ver qué es lo que me funciona o no me funciona, o qué me gusta, o sea, cómo podría acercarme a un terapeuta y decirle qué me gustaría cómo me trataran o cómo me analizaran, o si sé que hay como 200 formas de análisis, ¿qué hago yo para poder acercarme a la adecuada? Porque no creo que me voy a poner a analizar a todas para poder acercarme a un psicólogo que me ayude a llevar la terapia que yo deseara o que me beneficie más. Yo lo que siempre sugiero es que cuando alguien haga el primer contacto, por ejemplo, que lo haga vía telefónica o vía mensaje, y que trate de preguntar, oye, ¿qué tipo de terapia brindas? Más o menos cuánto dura el proceso, evidentemente dónde atiendes, qué días, cuánto cuesta, todo eso técnico que siempre preguntamos, pero que también uno se permita preguntar qué tipo de terapia utilizas y cómo lo llevas a cabo. ¿Por qué? Porque desde la misma respuesta ya puedes empezar a generar algo que se conoce como rapport, que es un poco como esta confianza en la persona, o desde ahí puedes empezar a sentir que esto como que no va a estar muy bien. Es muy común, lamentablemente, que los psicoterapeutas no quieran dar mucha información. Y a mí me parece terrible. ¿Por qué me parece terrible? Pues porque al final del otro lado estás teniendo una persona que requiere ayuda y que a lo mejor no va a ir contigo, porque igual y lo que le expliques no va con él o con ella, pero a lo mejor le va a brindar una guía para saber con quién sí acudir. Entonces, a mí me parece que esa respuesta que uno da desde el principio siempre sirve. Igual y no me sirve a mí, porque a lo mejor la gente dice, ok, gracias, luego te contacto. Y Ujú. ya, no vino conmigo, pero le sirvió a la persona. Entonces, a mí me parece que por eso también es importante que uno, pues, pregunte. Claro, Yo, honestamente, lo que hago es me presento por WhatsApp, digo quién soy, digo cómo trabajo, digo un poco cuánto dura todo este rollo, porque creo que es una forma de ya empezar a ayudar desde ahí. Y entonces, ya durante las sesiones, es evidente que yo voy a intentar hacer mi trabajo como lo considero pertinente en función de los modelos que yo considero más adecuados, pero la gente con, no sé, 2 o 3 sesiones es tiempo más que suficiente para que diga si se siente a gusto o no. ¿Y por qué esto es importante? Porque la mitad del éxito de una terapia es que uno se sienta a gusto con quien le está atendiendo. sí, claro. Si yo siento que me regañan, si yo siento que me critican, si yo siento que me están diciendo tienes que hacer esto porque lo digo yo, ahí no es. Banderas rojas y vamos a buscar a otra persona. Claro. Okey. Y, por ejemplo, si yo llego con un terapeuta y a lo mejor me dice: te voy a llevar, la terapia con la Gestalt", ¿qué herramientas estaría más o menos utilizando o cómo manejaría una terapia en este tema que nosotros estamos manejando el día de hoy? La terapia Gestalt, excelente pregunta. La terapia Gestalt tiene como varias características muy específicas. Es un modelo que ve incluso a la persona no como paciente, no como alguien que el nombre lo indica, como que viene a ser curado, que viene a aguantar, sino lo ve como un cliente. Es decir, como alguien que está pagando por un servicio y que al día siguiente se puede ir y ya no regresar. Y entonces también desde ahí ya es un proceso mucho más rápido, que intenta resolver la problemática lo más pronto posible, porque entiende que es un proceso que tiende a ser costoso y que no necesariamente toda la gente se puede quedar. Entonces ya desde ahí vas a ver diferencias. No eres paciente, eres un cliente. Ujú. Segundo, es un proceso que enfatiza sobre todo la responsabilidad personal, tratando de eliminar la parte culpígena de sobre todo la religión. Es un proceso que busca que la persona entienda que es responsable de sus acciones, pero que además hay un contexto que a veces le impide también actuar.
En este modelo lo que se va a encontrar mucho es una modificación, por ejemplo, de algunas palabras. Generalmente tengo, debo, necesito. Intentamos irlas quitando, irlas modificando por otras como voy a hacer, prefiero, elijo, me conviene, quiero, porque es de alguna forma como se puede empezar a asumir la responsabilidad, entendiendo que uno no puede con todo y que hay ciertas cosas que escapan a nuestro control. Esta terapia se enfoca mucho en el presente. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Qué piensas el día de hoy? ¿Cómo te fue en la semana? Generalmente no se va mucho hacia la infancia, salvo que algo muy específico lo invite, porque es una terapia que se enfoca mucho en algo que se conoce tradicionalmente o coloquialmente como el aquí y el ahora. Lo que intenta es que uno se concientice de qué está sintiendo en su cuerpo, cómo se encuentran las manos, el pecho, las piernas, los pies, porque es una forma de conectar con lo que estoy ahorita haciendo. Es muy normal que yo esté físicamente en un lugar y mi mente esté en otro sitio, pensando en lo que voy a hacer cuando salga de la terapia, pensando en lo que tengo que hacer hoy en la noche o mañana o en un mes. Entonces, el empezar a conectar con mi cuerpo hace, obliga a que me empiece a conectar con el presente y con el aquí y en el ahora. Entonces, lo que se hace en esta terapia es mucho como esta parte de respirar, esta parte de sentirse cómodo. En esta terapia, en ocasiones la gente se sienta en el suelo, se acuesta en alfombras. Es como poco dogmática, poco ordenada, el terapeuta en ocasiones está vestido de pants, está vestido todo de blanco, es medio hipioso el asunto, De ahí porque de después alguna vinieron, manera... ay, perdón. No, Ya no, digo, de adelante, ahí adelante. después vinieron los coaches. Exacto, sí. El Gestalt terminó generando, una de sus vertientes, terminó generando el coaching. Mm, Entonces, como todo, es una herramienta y al final hay gente que la utiliza para el bien, por decirlo de alguna manera, y otros que lo utilizan como mero negocio. ujú. Entonces, el coaching sabemos que hay una vertiente más positiva, conferencias, talleres y demás, pero hay otra vertiente que es el coaching coercitivo, que son cursos de 3 días, en la tarde, en la noche, que son terribles, que yo creo que luego podríamos hablar un poco sobre ello, porque fíjate que últimamente me ha llegado mucha gente lamentablemente afectada por ello, lo cual me hace suponer que luego de la pandemia regresaron con todo para intentar recabar todo el dinero que Hay durante la muchísimas pandemia cosas muy no peligrosas en pusieron. ese tipo de ambientes. La verdad es que también llegan a ser unos lugares, como tú bien mencionas, coercitivos, que intentan manipular y meten a muchas personas que se sienten poco pues fuertes emocionalmente y que de todas maneras intentan darle cierta positividad en un ambiente de demasiada eh, emocionalidad en ese momento y a lo mejor con un ambiente positivo, entre comillas, pero te quiebran más y al momento de que sales, de todas maneras, ya no puedes hacer nada, o sea, te sigues con el mismo problema, solamente que en ese momento fue una euforia momentánea, ¿no? Así es, sí. Y lamentablemente en esos cursos se utilizan muchas técnicas de la Gestalt. Una técnica clásica se conoce como la silla vacía, que es, como el nombre lo indica, una silla enfrente de ti en donde te imaginas que está tu papá, tu mamá, tu pareja, tu expareja. Y entonces la idea es, ¿qué le dirías? ¿No? Eso se hace en la técnica, bueno, es una técnica que se hace en la terapia Gestalt y también se hace en esos cursos. Otra técnica que se hace en la terapia gestal es agarrar un cojín y golpearlo. Eso también se hace en los cursos de coaching coercitivo. Entonces, son técnicas que sí son terapéuticas, pero que requieren de un contexto y que requieren de un seguimiento, sobre todo de eso, un Claro. seguimiento, ¿no? Para No, y ver es que cómo te sentiste lo después. hacen con tantas personas y de una manera que nada más quieren el dinero, o sea, lo hacen como en masa, por volumen, sin intentar individualizar por persona y darle un seguimiento a cada persona, que en realidad es tan momentáneo y que no llegas tú a tener ese acompañamiento, ¿no? Solamente
conoces a muchas personas, pero no sigues una evaluación. Claro, no hay seguimiento. Simplemente es, pues ya lo que te hizo bien en ese momento sacar el enojo y luego la contención que te dan es abrácenlo todos o abrácenle todas, ¿no? Y ya, hasta Que ahí me llega. recuerda un poco a lo que también les llaman los, retiros, ¿no? Retiros espirituales y cosas así, pues, Sí, prácticamente es lo sí. mismo. Sí. Digamos que es lo mismo, aunque creo honestamente que una diferencia es que el retiro generalmente no está enfocado tanto a la parte económica. Ah, bueno, O sí, sea, el ya. retiro tú pagas tu hospedaje, tu comida, ¿no? Porque, bueno, sabemos que en el business Generosos gastos. católico, pues la lana son las limosnas, ¿no? Sí. O bueno, no las limosnas, las comuniones, las confirmaciones, los bautizos, los matrimonios, o sea, Todos los todo ese rituales show, que se van al claro, ajá. ya con eso tiene, ¿no? Ujú. Y acá no, acá como no hay todo ese business, pues entonces el business es 3,000 pesos tu entrada para el primer módulo, 5,000 para el segundo, 10,000 para el tercero, y después del tercero, pues reclútame a toda tu familia para que la lana siga O el viniendo. viaje a Cancún, ¿no? Porque también se lo hacen Ah, en lugares claro, paradisíacos. claro, no, es que, Sí, bueno, se va diversificando y ya sí, entonces sí. empieza a ser cada vez, Depende del un nivel del coach. poco, claro, no, sí, Sí. es impresionante, ¿eh? Algunas cifras estiman que en términos generales se llevan entre 500,000 pesos y 1,000,000 de pesos por sesión, Wow. dependiendo de cuánta gente acuda. Sí, y bueno, es ¿Qué un tal si negociazo, es, ¿no? con impuestos y lo manejen ante el SAT, ¿no? No sé, No, para nada, no, no. porque De no hecho, la puede ser. mayoría de los lugares los lugares donde lo hacen los rentan, son Ujú, casas y todo lo que ponen es plegable, porque ujú. la idea es si hay una denuncia de un día para otro Se pueden poder salir. salir huyendo. Y generalmente son fines de semana, viernes, sábado y domingo, porque es menos factible que los inspectores Estén en ese lleguen momento. esos días. Claro, Sí, no, es un super business. Yo creo que hablaremos luego de él porque claro, claro. o sea, Al es terrible, aunque al mismo tiempo me sorprende el nivel de manipulación tan genial ujú. al que han llegado. Se lo han depurado tanto. Esta secta, nunca supe cómo se pronunciaba, la de NVIX, de Ranieri, Ajá. al que acaban de condenar a no sé cuántos años de cárcel, Ujú. y que pues había gente de políticos mexicanos ahí metidos, el hijo de de Carlos Salinas, Ah, sí, sí, sí. la hija de Reforma, eso también es coaching coercitivo, es una secta. Claro. O sea, es como, hay niveles, ¿no? O Ujú. sea, hasta en las sectas hay niveles y evidentemente ahí era un nivel acá súper pro, ¿no? En dólares y muy enfocado a la parte de la sexualidad. Pero bueno, digamos que para los que no tienen tanto dinero, pues terminan siendo aquí en Cancún, en lugar de Ujú. allá en Miami. Y Sí. para los que tienen menos dinero, pues termina siendo, no sé, en una vecindad acá en En Tepito, Iztapalapa. Iztapalapa, ¿no? Pero Sí, el business es prácticamente el mismo, ¿no? Entonces, la desventaja es, pues, el daño que genera. Y evidentemente, por utilizar esas técnicas que son de la Gestalt se ha visto también, pues, afectada. afectada, Claro. porque dices, no manches, ¿cómo vengo yo a mi terapia saliendo de ese curso y es la misma técnica? Ujú. Pues sí, es que allá están ocupando esa técnica, ¿no? Sí, Y pero es la porque forma. muchos claro, Al final ¿no? de Y el cuentas son seguimiento. herramientas, pero es como el internet, como todas nuestras abuelitas que estaban muy preocupadas, que no, el internet y cómo es posible, es malo, porque si tú pones cosas, no, es como tú lo sepas utilizar y también hay que saber que si nosotros nos formamos desde un ambiente seguro, con valores, nosotros vamos a saber dirigirnos y saber qué es lo que está bien o lo que está mal, a lo mejor, ¿no? O sea, intentar manejarnos dentro de una seguridad e intentar manejar mejor nuestras vulnerabilidades al final. Pero sí es peligroso y sobre todo cuando las personas son poco, que saben poco de ese ambiente, que no conocen, creo que muchas de las personas que pueden haber quedado así en ese tipo de lugares es porque o son de bajos recursos en algunas ocasiones, no son tan estudiadas,
necesitan, no creen, inclusive yo creo que a veces son los que no creen en un psicólogo, pero prefieren ir a este tipo de lugares, que es lo más Claro. triste. Sí, pues es que al final lo que te venden es una solución rápida, ¿no? Ujú, 3 días y tu vida va a cambiar. claro. Entonces, digo, es paradójico porque a veces es gente que, como bien dices, no creen en procesos terapéuticos, pero creen que en 3 días tu vida cambia. Y claro, cambia porque, bueno, las secuelas son bastante fuertes. Y sobre todo, como es una manipulación y es una estafa piramidal, bueno, pintada o encubierta como cursos de desarrollo humano, la gente a veces tarda meses o años en darse cuenta de la estafa y lamentablemente a veces terminan metiendo a su primo, a su amigo, a su hermano, a su pareja, a sus papás, a sus hijos. Y bueno, es bien complicado a veces hacerles entender porque se convierte como en algo similar a una adicción, ¿no? ¿Cómo le haces entender a un adicto o un alcohólico que tiene un problema? Pues a veces hasta que tocan fondo. Y a veces el tocar fondo, pues es quedarte súper endeudado y solo, ¿no? Porque pues, se rompen muchos matrimonios por esa situación y paradójicamente se generan muchas relaciones entre los miembros de esos grupos porque se da la sensación de que solo los que están ahí te entienden, Claro, claro. porque son los que hablan el mismo idioma, porque utilizan ciertas palabras clave, que solo pues, los que acuden al curso pues, las entienden, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que estaría bueno hacer como esto se ve en el Un nivel 1, esto se ve en el sí. nivel 2, esto se ve en el nivel 3, para que igual si alguien de los que nos está viendo de repente le invitaron a esos cursos, sepan qué onda. Pero bueno, recapitulando un poquito, se utilizan técnicas de terapia Gestalt en muchos de esos cursos, junto con otras técnicas y otros tipos. eh, y lamentablemente la terapia Gestalt derivó en lo que ahora vemos como coaching o coaching coercitivo, que son cosas cercanas aunque diferentes. Ujú. Sin embargo, la terapia gestal en lo particular me parece maravillosa porque tiene una perspectiva filosófica de fondo que es cada vez más usual porque tiene que ver con el budismo, tiene que ver con el taoísmo, tiene que ver con esta perspectiva de la utilidad de la meditación, de la respiración, del yoga, etcétera, etcétera. Entonces, por eso está como, en lo particular, me parece que es muy, muy padre. Se ¿Cuánto utilizan, tiempo puede dime, durar dime. una terapia en este esquema Gestalt? Tiende a ser también corta, generalmente son 3 meses, entre 3 y 6 meses, Ujú, porque uno de los preceptos de la terapia gestal es no generar una dependencia con el terapeuta. okey. Cuando el mismo terapeuta siente que ya se está generando ahí como una dependencia, el mismo terapeuta dice, se acabó, como uno de los preceptos Ujú. de este modelo terapéutico, contrario al psicoanálisis, que pues mientras más años te quedes, pues eh, más ayuda tendrás, ¿no? Al terapeuta. Porque bueno, claro, el terapeuta, sí, sí, Sí. lamentablemente, se presta mucho para eso. Pero sí yo he escuchado de muchas personas, digo, no está mal, que también puedas tener a un terapeuta como de cabecera y que estés yendo continuamente, porque, bueno, también son personas que se dan la posibilidad de tener para tener dinero y estar yendo y hablar con un terapeuta, ¿no? Ahora que lo recuerdo, por ejemplo, está Odín Dupeirón, él dice que Ujú. desde hace 10 años está yendo a una terapeuta. Y que Sí, de hecho hasta su terapeuta ya se murió y le costó mucho trabajo salir y poder entrar con otro terapeuta. Digo, hay muchas cosas que sí me gustan de su manera de pensar y todo, pero sí me sorprende que después de tantos años él sigue yendo a terapia. Digo, al final del día no podríamos decir que está mal o que está bien o en qué aspecto esto ya lo podríamos considerar que él es dependiente de un terapeuta que siente que no podría resolver sus problemas sin un terapeuta. bueno, es que Dindo Perón fue a psicoanálisis y el Ujú, psicoanálisis es tan largo que termina generando dependencia. O okey. sea, es muy importante intentar evitar eso, aunque pues es complicadísimo porque dura demasiado tiempo. Ujú, Entonces sí, yo creo que es diferente cuando de repente dices, bueno, no sé, cada 3 años voy a una revisadita,
oye, fíjate que en estos últimos meses no me he sentido del todo bien, y vamos viendo un poco como esa compañía para sentirme mejor, a llevar 10 años sin poder soltar, ¿no? Ahí, pues sí, yo creo que ya hay una cierta dependencia y, y bueno, digamos que Odín Duperón tiene la ventaja económica de Claro, sí, poder por acudir desde supuesto, hace 10 totalmente. años o sea, Sí, es una cantidad exorbitante, es como pagar una renta en la Ciudad de México el acudir a psicoterapia. pues su Entonces, renta me obviamente, parece que de por sí ya era grande y después considerar este tipo de cosas, digo, son personas que tienen la posibilidad de estar teniendo estas situaciones. Digo, que no es malo, ¿no? A lo mejor otras personas se emborrachan todos los fines de semana y cuánto dinero no gastan en cerveza, que lo quiera gastar en analizarse a él mismo, yo creo que es una mejor inversión, pero pues es cada quien de cierta manera. bueno, es que ahí también podría haber una situación de partir de la idea que en algún momento uno podrá conocerse por completo a sí mismo, lo cual es una falacia, porque Ujú. uno cambia. Entonces, si yo llevo 10 años tratando de conocerme, pues es que ya cambié en esos 10 años. O sea, ya cuando a lo mejor llego después de 10 años y decir, bien, ya me conozco, pues ¿qué crees? Que ya cambiaste. Entonces te tienes que aventar otros 10 años para conocerte. Es un poco como de esas frases domingueras que se utilizan mucho en psicoterapia, Ujú. que si lo analizamos filosóficamente, pues No nadie tiene puede sentido. llegar a conocerse por completo. Entonces, creo que en ocasiones es esta perspectiva de que en algún momento uno puede llegar a cierta perfección después de haber trabajado mucho en sí mismo y a que no haya ningún problema en la vida. Y me parece absurdo, porque creo que la vida per se, con la incertidumbre que la vida tiene, genera muchas dificultades y muchas situaciones que no se pueden resolver de forma instantánea. Entonces, a mí me parece que lo más idóneo de la terapia es que te permita encontrar las habilidades para que venga lo que venga, te sientas con la capacidad de resolver. Okey. Eso es todo. Porque si vas con la idea de no tengo que ir hasta que yo sienta que soy perfecto, bueno, nunca dejarás de ir. Porque el ser humano per se no puede ser perfecto. Entonces creo que a veces por eso mucha gente nunca deja de ir al psicoterapia. Y evidentemente el modelo de la Gestalt intenta evitar eso. Sí, claro. Me imagino que en este aspecto, a lo mejor no es que se intente ser perfecto, porque nunca se va a poder intentar ser perfecto, pero sí existe esta dependencia de que cuando existe algún problema o una situación de ansiedad, necesita a alguien más que esté ahí para poder hablar de su tema y poder resolverlo en ese momento del problema, ¿no? Entonces, yo creo que está esta situación, que al final la vida nunca va a ser perfecta y en la vida siempre va a haber problemas, pero el hecho es de que si lo sabes o no resolver por tu propia cuenta, sin necesidad de otra persona, puedes hablar contigo mismo en tu propia soledad y poder resolver esta situación o este esquema con tus propias herramientas, o necesitas de alguien más para poder resolverlo como tal, ¿no? Y que estén en los esquemas más adecuados. Claro, aunque al mismo tiempo, pues uno podría preguntarse, ¿y no tienes con quién hablar? O sea, no hay pareja, no hay amigos, no hay Mm, familia, no hay nadie. Entonces, no sé qué tan sano realmente sea, porque en ocasiones lo sabemos, hay gente que paga solamente para ser escuchado o sí, escuchado. sí. Y se vale, claro, claro que se vale, y a mí como terapeuta me conviene. Sin embargo, evidentemente, a mí como terapeuta me invitaría a reflexionar sobre, ¿y con quién más platicas? ¿A quién más le cuentas esto? Porque igual yo me muero mañana, como en este caso, ¿no? Sí, ¿Y con quién te quedas? ¿No? Me parece que sí, ya en el ejemplo específico que no lo conocía, honestamente, de la dificultad que luego tuvo Dean para encontrar otro psicoterapeuta, me parece que sí hay algún tipo de dependencia, consciente o inconsciente, no lo ujú, sé. sí, sí. Porque pues, es como si tú vas con un sastre, claro, pues ya te acostumbras, o quien te corte el cabello, pero que digas, híjole, me costó muchísimo trabajo encontrar otro que me lo corte igual. Mm, no lo sé, me parece extraño. Ujú. Pero sí hay Lo personas dejan. así, ¿no? Que Sí, siempre van claro. con la misma persona y luego se muere la persona y dices, chin, ¿y ahora quién me va a cortar el cabello? O chin, ¿qué va a pasar? Personas que se aferran, ¿no? Pero bueno, Sí, claro. así es esta. Pero hablaríamos ahí de a lo mejor una circunstancia de cierta inflexibilidad
de Ujú. la persona para adaptarse a esos cambios, que en teoría es parte de lo que la terapia intenta Está ayudar, intentando evitar. que la gente entienda la imprevisibilidad de la vida, lo compleja que es, lo cambiante que es, y que los cambios, por complejos que sean, pues no le terminen generando tanto dolor y sufrimiento. Entonces, si no te está generando eso, pues, ¿para qué Algo es? está mal. Creo, Claro, claro. pero bueno, Claro, no tengo el qué interesante. contexto Qué completo. interesante, porque sí es como de, claro, por ahí va la cosa. ¿Cómo es posible que algo que se supone que te está ayudando, está intentando evitar esto de que aceptes la imprevisibilidad de la vida, no te lo está generando? O sea, se está volviendo tu misma dependencia. Sí. Entonces, hay un término que se utiliza mucho en psicoterapia que es iatrogénico, que es que aquello que en teoría inicialmente era positivo o para ayudar, termina siendo negativo. Y creo que a veces se puede generar un poco de iatrogenia en la psicoterapia. Entonces, hay que evitarlo y la terapia gestal intenta evitarlo. Y ya nada más para finalizar, lo que intenta la psicoterapia gestal es tratar de que el individuo eh, acepte incluso su lado oscuro, metafóricamente hablando, y que no necesariamente lo cambie si no lo quiere cambiar. Eso sí, que asuma la responsabilidad que ello implica. Ejemplo, yo soy gritón y me gusta gritar y grito para todo y a mucha gente no le gusta. Entonces, ¿lo tengo que cambiar? No necesariamente, porque grito, porque celebro goles, porque hablo fuerte, no agredo a la gente, simplemente tengo un tono de voz gritón, alto. Entonces, ¿lo tengo que cambiar? No necesariamente, solo asumir que probablemente algunas personas me No van a les decir gusta. gracias, ahí nos vemos. Es un poco por ahí lo que hace la Gestalt. Hay un chiste muy local que de terapeutas Gestalt da mucha risa, que dice que Juanito se encuentra con Pedrito y entonces Juanito se hacía popó en los calzones. Y entonces, tiempo después se encuentran y Juanito, que se hacía popó en los calzones, le di cuenta a Pedro que ha ido a terapia psicoanalítica, ¿no? Y entonces Pedro le dice, ¿ya no te haces popó en los calzones? Dice, sí, pero ya sé que es por culpa de mis padres. Ok. Tiempo después se vuelven a encontrar y entonces ahora le dice Pedrito a Juanito, oye, ¿qué onda con tu problema? ¿Ya no te haces popó en los calzones? Sí, pero ahora uso pañal de hule porque fui a cognitivo conductual, ¿no? Que Ah, me da como soluciones prácticas. ajá. Y tiempo después se vuelven a ver y entonces ahora Juanito le cuenta a Pedrito que ahora fue con un terapeuta y está. Y entonces Pedrito le dice, genial, y entonces ya no te haces popó en los calzones. Y le dice, sí, pero ya no me importa. Ah. Y es un poco como lo que ocurre con la Gestalt. Muchas cosas que antes nos importaban mucho nos dejan de importar porque empezamos a resignificar la vida y Claro. empezamos a verla desde otra perspectiva. Aspectos negativos de la Gestalt que son criticados, que tiene poca evidencia científica, aunque sabemos que la ciencia también obedece a ciertos intereses, que de alguna forma tiende a ser un poco hippie, un poco desordenada, un poco desorganizada, y que en muchas ocasiones tiene un aspecto filosófico, budista, taoísta, oriental, que no necesariamente a mucha gente le gusta. Aspectos positivos, trata de no generar dependencia, trata de centrarse mucho en el aquí y en el ahora, trata de dar soluciones prácticas, aunque no necesariamente en pos de lo que el sistema sugiere, sino para que el individuo sea como quiere ser, asumiendo la responsabilidad que ello conlleva. Y en términos generales, pues se utilizan muchos recursos, que algunos de ellos pueden lamentablemente ser utilizados en otros contextos de Claro. forma inadecuada. Sin embargo, me parece que son como muy eficaces, tan es así que terminan siendo utilizados en otros aspectos. Y bueno, grosso modo, todo esto es la terapia gestal. A mí me parece fascinante. Yo en su origen era terapeuta gestal, ahora ya me he alejado un poquito de ello, aunque creo que al día de hoy todavía parte de lo que hago está un poco matizado por esta Claro. terapia. ¿Cómo Pues, ves? pues bien, estuvo muy, muy interesante. Yo creo que también tendremos que retomar como que el tema de esto de los coaches, que como ya fue la evolución, porque también es importante y sobre todo de que se ha estado diversificando mucho y para que también las personas estén un poco alerta.
Y pues muchas gracias, Carlos. Creo que este es otro más de los temas importantes para que las personas se acerquen más a terapia y vayan con un psicólogo. Y pues muchas gracias, chicos. Espero que les haya gustado, que les haya muy interesante y que les haya gustado tanto como nosotros. Compártalo si es necesario. Yo creo que les pueden ayudar a muchas personas. Y pues ya saben que a la terapia no va la gente loca, sino la que quiera aprender a existir. Bye. Besitos.